Señor, saludos. Sí, dígame. ¿Cuánto tiempo le toma llegar del room a su casa? Aproximadamente de 10 a 20 minutos, depende del tapón. Note que los minutos para llegar a su casa pueden variar, dependiendo de muchos factores, por ejemplo, el tapón o sucesos inesperados. Como respuesta, él no dio un número específico, sino que reportó un más o menos, o sea, un intervalo. Cuando la respuesta puede variar, es decir, hay incertidumbre en la respuesta, usualmente reportamos intervalos en lugar de un número puntual. ¿Qué contestaría usted si le preguntara cuánto dinero gasta en el almuerzo? Síganme. En esta clase vamos a hablar sobre intervalos de confianza para el promedio de una población. Comencemos con un ejemplo. Suponga que la máquina envasadora de malta de la cervecera está teniendo problemas con la cantidad de malta que deposita en las botellas pequeñas. Algunas botellas salen media vacías y otras muy llenas. Para ver la magnitud del problema, la cervecera lo contrata a usted para que estime el volumen promedio de contenido de malta en las botellas de la cervecera. Al llegar a la cervecera, va a la línea de producción. ¿Abriría 2 botellas y calcularía el promedio de su contenido? ¿O abriría 10 botellas? ¿Qué haría? Como abrir todas las botellas consumiría mucho tiempo e implicaría pérdidas para la cervecera, decide tomar una muestra aleatoria de 15 botellas para medir el contenido de malta en cada una de ellas. ¿Cómo usaría estos datos para estimar el contenido promedio de malta en toda la producción de la cervecera? Calculemos el promedio de la muestra. Obtiene 6.98 onzas. ¿Diría usted que el promedio del contenido de malta para todas las botellas de la cervecera es igual a 6.98 onzas? ¿Y si tomara otra muestra de 15 botellas y calculara el promedio, sería también 6.98 onzas? El contenido promedio de malta para otra muestra es de 7.05 onzas. Usando esta muestra, ¿diría usted que el promedio del contenido de malta para todas las botellas de la cervecera es igual a 7.05 onzas? Note que con cada muestra, la estimación del contenido promedio de malta puede ser distinta. Por lo tanto, cuando se hace una estimación para el promedio de una población, lo ideal es reportar un intervalo de confianza. Con el intervalo se reporta un nivel de confianza, esto es, una medida de la fiabilidad de nuestros resultados. ¿Cuán seguros estamos de los resultados? Esta medida de fiabilidad suele ser 90, 95 o 99%. El investigador establece este nivel de confianza. Calculemos entonces un intervalo de confianza del 95% para el contenido promedio de malta en las botellas pequeñas que produce la cervecera usando esta muestra. Como vimos antes, el promedio de esta muestra es 6.98 onzas. Usando el Recomander obtenemos la siguiente salida. El promedio de la muestra es 6.98 onzas y el intervalo de confianza es 6.86, 7.10 onzas después de redondear a 2 cifras decimales. Los detalles de cómo construir el intervalo usando el Recomander los veremos en clase. La interpretación de este intervalo es la siguiente. Hay un 95% de confianza de que el contenido promedio de malta en las botellas pequeñas que produce la cervecera está entre 6.86 y 7.10 onzas. Este intervalo sería su estimación del contenido promedio de malta para las botellas pequeñas que produce la cervecera. Veamos cómo se construye un intervalo de confianza para el promedio de una población. Al promedio de la muestra se le suma y se le resta un margen de error. Este margen de error refleja la incertidumbre en nuestra estimación. Si el margen de error es pequeño, el intervalo es estrecho.
lo que implica que su estimación tiene mucha precisión. Si el margen de error es grande, entonces el intervalo de confianza es ancho, lo que implica que su estimación tiene poca precisión o bastante incertidumbre. ¿Pero qué hace que el margen de error sea grande o pequeño? El margen de error depende de tres componentes. Primero, de la variabilidad de la variable de interés en la población, que se refleja a través de la desviación estándar de la muestra. A mayor variabilidad, se espera intervalos de confianza más anchos, es decir, menor precisión en su estimación. Segundo, del nivel de confianza que se refleja aquí a través del valor de t sub n-1. En esta fórmula, este valor resulta del supuesto de que la variable de interés en la población tiene distribución normal. A mayor nivel de confianza, se espera intervalos de confianza más anchos, es decir, menor precisión en su estimación. El tercer componente es el tamaño de la muestra, que es n. Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, se esperan intervalos de confianza más estrechos, es decir, mayor precisión en su estimación. Veamos un ejemplo de tres intervalos de confianza calculados usando diferentes tamaños de muestra. ¿Qué relación hay entre el tamaño de muestra y el ancho de los intervalos? Para la muestra de tamaño 15, el intervalo que vimos antes es el siguiente, mientras que si tomamos una muestra de tamaño 30, el intervalo es el siguiente. Finalmente, si tomamos una muestra de tamaño 45, obtenemos el siguiente intervalo. Note que mientras más grande es el tamaño de muestra, el margen de error disminuye, es decir, la precisión de sus resultados aumenta, manteniendo el mismo nivel de confianza. En resumen, si tiene una muestra aleatoria y si la muestra apoya el supuesto de que la población sigue una distribución normal, entonces un intervalo de confianza para el promedio de la población se puede calcular sumando y restando un margen de error al promedio de la muestra. Para un nivel de confianza dado, mientras más grande es el tamaño de muestra, más precisa es la estimación. Antes de construir un intervalo de confianza para la medida de la población usando el método expuesto en este video, se deben verificar los siguientes supuestos. Verificar que la muestra se haya tomado aleatoriamente. Esto es parte del diseño del estudio. Verificar que la población tenga distribución normal haciendo un histograma o un gráfico para verificar que el supuesto de normalidad de los datos sea razonable. Por ejemplo, un QQ-plot. Verificar que no tenga valores atípicos haciendo un diagrama de cajas o boxplot de los datos. Si alguno de estos supuestos no se cumple, entonces su estimación tendrá menos confianza que la reportada en el nivel de confianza. En esta lección, cubrimos los siguientes objetivos. Reconocer la importancia del uso de intervalos de confianza para la toma de decisiones. Calcular un intervalo de confianza para el promedio de una población. Interpretar este intervalo de confianza desde el punto de vista práctico. Estudiar cómo cambia el ancho del intervalo cuando se aumenta el tamaño de muestra e identificar los supuestos que se deben cumplir antes de construir un intervalo de confianza para el promedio de una población. Trabaje el siguiente problema y entregue sus respuestas en la próxima clase.